Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en Santiago, en la Corporación de Zona Franca de Santiago, en donde hemos venido a hacer un programa especial de conversación con los ejecutivos de esta gran corporación que tiene alrededor de 21.000 empleados y que es una de las corporaciones de Zona Franca más viejas de la República Dominicana. Conversaremos con Miguel Lama, que es el presidente del Consejo de Directores de la Corporación de Zona Franca de Santiago, y también conversaremos con Katy Lizardo, que es la directora de Estrategia y de Comunicación Corporativa. En un momento retornamos para las conversaciones, las entrevistas con ambos ejecutivos de esta Corporación de Zona Franca de Santiago. Hace 40 años, específicamente el 21 de abril de 1974, el país observaba expectante la inauguración de la Zona Franca y el Parque Industrial de Santiago. Esta fue la génesis de la Corporación Zona Franca Santiago. La Corporación Zona Franca inició con 10 empresas contratadas, de las cuales 7 estaban instaladas. Estas compañías dieron empleo a un total de 605 personas, lo cual fue siempre la principal preocupación de don Víctor Espaillat Mera, visionario fundador de la institución y presidente de su consejo directivo hasta su fallecimiento en el año 1992. La corporación abrió un camino de progreso gracias a la dedicación y los sacrificios de quienes la han dirigido a través del tiempo y que, en buena medida, fueron verdaderos pioneros en el modelo Zona Franca, sector clave en el desarrollo económico y social del país. El PIBEN, Parque Industrial Víctor Espaillat Mera, es el principal complejo manufacturero del país, con 174 naves industriales donde laboran unas 20.000 personas. Este impresionante parque industrial abarca más de 1 millón de metros cuadrados, los cuales son ocupados por plantas fabriles, almacenes industriales, oficinas de servicios a los inversionistas, centros de salud, estación de bomberos y centros de educación técnica que provee capacitación especializada para el desarrollo del talento humano. Además, el clima de negocios del PIBEN favorece el sistema de clústeres, tiene la facilidad para mano de obra de calidad y actualmente se construyen nuevas naves con equipamiento y diseño arquitectónico de vanguardia. Este parque industrial acoge grandes corporaciones de prestigio internacional que se dedican a la producción y o ensamblaje de productos electrónicos de alta tecnología, tabaco y sus derivados, zapatos, artículos de piel, joyería y textiles, entre otros sectores. La corporación lleva 4 décadas de experiencia en gestiones empresariales y productivas de significativo impacto nacional. La campaña institucional que da soporte a esta evolución puede apreciarse en medios masivos, plataformas de publicidad exterior y actividades que cuentan con el acompañamiento de la Corporación Zona Franca de Santiago. Como habíamos prometido, nos encontramos en la Corporación Zona Franca de Santiago y el presidente del Consejo Directivo de la Zona Franca de Santiago, Miguel Lama, más conocido como Miki, está con nosotros. Sabemos que recientemente se reunieron con el presidente de la República, Danilo Medina, y acordaron con el presidente un cambio en el comportamiento oficial de apoyo más sostenido al complejo industrial general de Zona Franca de República Dominicana. Miguel, ¿cuáles son los cambios que se van a proporcionar a partir de esta nueva política del gobierno dominicano para el parque industrial en general de Zona Franca de todo el país y en este caso dentro del parque industrial de Santiago, el complejo o la corporación de ustedes? Más que cambio, yo diría que lo importante ha sido una reiteración del señor presidente de la República de que las zonas francas se mantengan como un importante motor del crecimiento dominicano. Y obviamente hay que siempre mantenerse haciendo ajustes que vayan acorde la política dominicana con la política internacional de lo que está ocurriendo a nivel internacional para que el país y sobre todo las empresas de zona franca mantengan su nivel de competencia. Entonces, en este momento lo que se estaba discutiendo era básicamente
cómo debían alinearse los diferentes sectores, tanto a nivel de las diferentes agencias del gobierno dominicano, como también de las diferentes instituciones que inciden dentro del sector privado nacional con el sector zona franca. Siempre el objetivo es que el país se pueda mantener dentro del mercado global con una clara visión de lo que se espera de las zonas francas, de lo que se espera de los inversionistas internacionales para que puedan realizar sus labores de crecimiento en el sector de... Pero hay dificultades en el sentido de que instituciones del gobierno no entienden el concepto de zonas francas, o sencillamente hace falta desde el gobierno un mayor empuje a la inversión extranjera y a la inversión ya establecida en República Dominicana. Bueno, es necesario siempre mantener las reglas claras. Esa es la base de cualquier sistema para que las inversiones puedan ser exitosas y se pueda seguir atrayendo. Obviamente hay diferentes agencias dentro del Estado, sobre todo las agencias recaudadoras, que de una u otra forma mantienen posiciones que no necesariamente son las más adecuadas e idóneas. Para que el inversionista que está enfocado en la exportación, que está enfocado en el mercado internacional, sienta que todos los elementos están bien dirigidos para ser competitivos. Específicamente en algunas ocasiones pues hemos tenido, por ejemplo en el caso de aduanas, han habido mejoras sustanciales que debemos reconocer, han habido mejoras que han eliminado faltas que se habían cometido en los últimos años y que habían creado mucho ruido a nivel internacional y de las empresas, y nos falta un mayor alineamiento con las otras instituciones recaudatorias. Eso, sin embargo, yo creo que hay que, posterior a esa reunión, yo creo que ha habido un trabajo conjunto con las autoridades de Hacienda, con las autoridades de la DGI, y se han venido resolviendo y mejorando. Creo que hay un entendimiento mejor de lo que hace falta para que el país sea bien competitivo. ¿Y el Consejo de Zona Franca que dirige la señora Luisa Fernández? El Consejo siempre ha jugado su rol y la verdad que Luisa siempre ha sido una buena defensora del sector, entiende lo que está ocurriendo a nivel internacional, y en ese sentido nosotros hemos tenido en ella siempre una aliada importante. Ahora mismo se acaba de llegar, por ejemplo, de 2 viajes muy importantes. Uno fue a Colombia con la Asociación Mundial de Zonas Francas, en donde lo que veníamos hablando hace un tiempo de las zonas francas del futuro empieza a tomar cuerpo de una manera diferente. Nosotros hemos dicho desde hace un par de años que el país tiene que empezar a preocuparse no por el futuro de las zonas francas, sino por diseñar el sistema de las zonas francas del futuro. Entonces, en esa línea, pues hay muchos otros países, y ese fue un viaje muy exitoso que acaba de llegar la semana pasada justamente de Colombia. E inmediatamente con ese viaje también se fueron un grupo importante de empresarios y de funcionarios a España, que también fue muy exitoso. Hubo una activa presencia, sobre todo de Temo, el ministro de Industria y Comercio, con Luisa, que lo que hemos visto de las empresas y los contratistas internacionales que se visitaron fue muy positivo. Entonces, en esa línea se enmarca la acción que nosotros siempre hemos querido y hemos pedido al gobierno, que haya una verdadera alianza público-privada para promover al país como la zona franca, como el sector principal de zona franca a nivel global. El presidente de la República y su equipo, incluso Gustavo Montalvo, que estaba en la reunión junto con Luisa y Temístocles Montaz, ¿tienen claro, por ejemplo, ya lo que ocurrió con la salida de Ospira y República Dominicana hacia Costa Rica? Yo entiendo que sí. ¿Lo hablaron de eso? Sí, ya esos son temas que se discutieron. Hay algunos elementos de esa salida que tienen que ver con eventos internacionales, y uno que otro que quizás nosotros, afinando lo que estamos haciendo como país internamente, vamos a evitar no solamente que eso no vuelva a ocurrir, sino que el crecimiento de empresas como esa decidan los inversionistas internacionales que el crecimiento de dichas empresas se haga en el país, como actualmente ocurre, por ejemplo, en este parque.
hemos crecido de 3 millones de pies cuadrados a 5 millones de pies cuadrados, casi un 60% en infraestructura nueva con una importante inversión. Pero, y mucha de esa inversión no solamente son empresas nuevas que llegan, sino es crecimiento de las que ya hay. Yeah. Entonces eso es muy importante porque cuando una empresa está, vamos a decir, en 5 países y decide tener un evento, una proyección de crecimiento y decide que su crecimiento lo va a hacer en República Dominicana, eso nos da mucha fortaleza. De manera particular, en este parque, nosotros acogemos ese tipo, en el parque de la Corporación Zona Franca, vemos eso como un tema sumamente importante porque es una reiteración de que esas empresas que están en un proceso de expansión a nivel mundial eligen seguir creciendo aquí en vez de seguir creciendo en otro país. Hay una preocupación y es que hay funcionarios de menor jerarquía que por los discursos políticos que se pronuncian dan la impresión de que todo inversionista extranjero en República Dominicana en un parque industrial es un evasor y entonces les hacen comunicaciones casi catalogándolo de evasor. Entonces este tipo de cosas termina o sencillamente va a continuar esta conducta de los funcionarios que tienen que ver con la vigilancia y las relaciones con los inversionistas. Yo creo que ese es el reto que tenemos a nivel general y eso no es un tema de hoy. O sea, es un tema, si tú te vas 50 años atrás, para determinadas agencias del Estado, el empresario es un evasor, el empresario es un contrabandista. Yo diría que la única vez que yo le decía al director de aduana, lo felicitaba porque en la charla que dio hace unos meses en la Cámara de Comercio en Santo Domingo, decía que por primera vez llaman al empresario cliente. Eso no se había visto nunca, que una agencia como aduana llamara al empresario su cliente. Sí. Entonces, esa es la visión nueva que debe venir de parte de las agencias del Estado. Entonces, a veces corremos el riesgo, tenemos la falta de que muchos técnicos o funcionarios de mediano rango, en su apego a cumplir con su parte técnica, quizás no ven un poquito más allá el macro. Entonces, por ejemplo, yo debo reconocer que el presidente ha manifestado públicamente y en diversos escenarios la importancia del sector Zona Franca. Entonces, no necesariamente eso llega a todos los niveles, a todos los estratos de los organismos oficiales. El reto nuestro como empresarios, pero también del gobierno, es que todos esos mandos medios del gobierno abracen una política de inversión, que abracen una política clara de promoción del comercio internacional, porque ya esto no se trata ni de Zona Franca, se trata de que el país tenga una sola política y clara de lo que es el comercio internacional. En el Congreso Nacional se está modificando la ley sobre lavado de activos de República Dominicana, la 7202, y debido a la visión que se tiene desde el gobierno sobre las empresas de zonas francas, se ha incluido, no por lo de zona franca, sino que se está incluyendo la evasión fiscal como lavado de activos. ¿Eso no tiene algún tipo de preocupación a ustedes como empresarios que normalmente están siendo muy observados, incluso con ojeriza, por los recaudadores de impuestos? Bueno, yo pienso que, en primer lugar, yo creo que es bueno aclarar que yo no creo que sea que los organismos de recaudación tengan un tema contra las zonas francas o contra los empresarios de zona franca, sino que tienen un afán de recaudar y a veces con más celo de la cuenta. Eso no creo que tenga que ver con que estén catalogando a los empresarios de zona franca ni ningún sector como tráfico sino que es pero eso llama a preocupación. Ahora, nuestra posición es que todos los actores de la vida nacional tienen que estar sujetos a ser evaluados en un momento determinado si hubiera temas de evasión fiscal o si hubiera temas de lavado. O sea, yo creo que eso, aunque la ley diga lo que diga, todo el mundo debiera estar sujeto a poder rendir cuenta en caso de que se presentara un tema de lavado. Lo que hay que cuidar es
que esa ley o un reglamento, con ley o sin ley, sin reglamento o con reglamento, si a un sector en particular se le agrede sin base, el daño está hecho. Entonces, estamos hablando de turismo, estamos hablando de zona franca, estamos hablando de todos los sectores. Sí. Lo que hay es que cuidar la inversión. Y algo, solamente para anotarlo, como fíjate que cada vez que se habla de inversionistas extranjeros. Y yo le digo a los relacionados nuestros que nosotros tenemos que quitar eso del argot de conversación, porque el inversionista es el inversionista. ¿Extranjero Entonces, o local? Extranjero o local es el inversionista y hay que cuidarlo. Incluso es posible que el inversionista local se le ponga más difícil la cosa y entonces ¿qué hace? Se quiere invertir a otro país. Entonces que tú tengas que invertir en tu país porque tú estás con una camisa de fuerza no es lo correcto. Lo ideal es crear un ambiente favorable para la inversión general, sea nacional, sea internacional. Ya. La Corporación de Zona Franca de Santiago crece dentro del Parque Industrial Víctor Espaillá Mera. Ustedes en este crecimiento que han tenido, ¿han incorporado nuevas empresas que se pudieran considerar dentro del nuevo modelo o esquema de Zona Franca del futuro? Bueno, eso no es algo que está... ese no es un modelo que tú vas y lo compras en el supermercado, y que está ahí, sino este es un modelo que nosotros entendemos que hay que trabajarlo cada día, en el sentido de que tiene el nuevo, como nosotros visualizamos el futuro de las zonas francas, ya no es lo que tiene la gente en la mente quizás de que es un centro cerrado, con paredes altas, en donde no se puede entrar ni sacar cosas, en donde no... hasta cierto, algo místico, como de misterio de lo que hay, no. Sí. Las zonas francas tienen que ser un centro productivo, ya nosotros lo visualizamos como una ciudad inteligente, inteligente, ciudad primero porque agrupa muchas cosas. Ya hace muchos años que las zonas francas no son zonas francas industriales, son zonas francas empresariales, en donde se hacen gestiones de servicios, de comercio, de industria, todo lo que representa intercambio empresarial, que está favorablemente sustentada en una ley que permite que sea más ágil, que se goce de una serie de beneficios que permitan que las empresas que están ahí dentro estén competitivas con otras iguales a nivel internacional. Entonces, las zonas francas del futuro, como yo las veo, tienen que tener otros elementos. Primero tienen que trabajar con la comunidad, tienen que trabajar en temas de responsabilidad social, en temas de ambiente. O sea, yo no concibo que en 10, 15, 20 años nosotros tengamos parques industriales, parques de zona franca, o sea, conglomerados empresariales que no tengan un nivel de responsabilidad con las comunidades con las que trabajan, con el sector del medio ambiente, que no sean promotores de la alianza público-privada, porque esto no se construye solo. Sí. O sea, ningún empresario ni ninguna zona franca puede construir solo. Esto es algo que se construye con el gobierno y con la sociedad. Claro. Esto es cambiar el concepto tradicional de que la zona franca está aislada en un espacio físico en donde hay instituciones del gobierno que vigilan y cobran, pero con la comunidad no hay ningún tipo de comunicación que no sea la laboral que se produce dentro. Yo te lo voy a poner de otra manera. No es que las instituciones del Estado están ahí, vigilan y cobran. Esa es parte de lo que hay que corregir. Sí. Yo entiendo que las empresas de zonas francas son empresas principalmente enfocadas a la creación de riqueza y a desarrollar el comercio internacional, en la que tiene varios aliados, que también las empresas tienen que proteger y cuidar. ¿Cuáles son esos aliados? El sector laboral, que conlleva trabajar en educación, trabajar en salud, trabajar en toda una serie de beneficios para que, por ejemplo, en este parque nosotros perseguimos que este sea el recinto empresarial más favorable para el desarrollo profesional y el desarrollo económico de las personas. Nosotros perseguimos
que en los próximos años, cuando alguien diga dónde yo quiero trabajar, diga el mejor sitio para trabajar en este país es la Corporación Zona Franca. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos haciendo inversiones cuantiosas en proyectos de vivienda, en proyectos de energía, en proyectos de salud, en proyectos de medio ambiente, en toda una serie de temas que son los temas que le dan calidad de vida a todas las personas. Más adelante vamos a hablar con Katy Lizardo, la directora de Estrategia y Comunicación Corporativa, sobre el tema de la responsabilidad social. En este momento hacemos una pausa en este diálogo con Mickey Lama, presidente del Consejo de Directores de la Corporación Zona Franca de Santiago. La reunión con el presidente de la República se habló de la modificación o de la creación de un reglamento de la Ley 890, que es la que regula el esquema que tenemos de Zona Franca en República Dominicana. ¿Qué los lleva a ustedes a plantear la necesidad de la modificación de ese reglamento? Bueno, realmente, fíjate, la Ley 890, hace cuántos años. Entonces, sí, casi 20 años. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que ir adecuando, como dije, la clave de un crecimiento sano de cualquier sector, pero en este caso del sector de Zona Franca, es que podamos ir haciendo los ajustes necesarios de acuerdo a las realidades con las que tenemos que interactuar en el mercado internacional. Entonces, si bien la ley de Zonas Francas, que ya tiene 20 y tantos años, sí. Es una ley bastante buena, bastante flexible, bastante amplia, es necesario que en este momento, para corregir eso que hablábamos al principio, de que hubiera discrecionalidad en una serie de decisiones que a veces toman funcionarios de rango medio, lo más prudente es que se readecúe las reglas, reglamentos, los procesos y procedimientos que se implementan en el intercambio que la Zona Franca tiene con otras entidades a nivel nacional. Entonces, ese es uno de los temas, eso es algo que Adozona, la Asociación de Zonas Francas, está trabajando y va a hacerlo junto con algunas de las entidades del Estado. Eso es una cosa positiva, porque ha habido una buena disposición después de esa reunión de integrar esa comisión que va a revisar los procedimientos actuales para adecuarlos y formalizarlos. En la medida que nosotros podamos tener eso, como yo dije al principio, lo importante es reglas claras. Hay algunos parques industriales abandonados, que definitivamente las empresas vinieron, se establecieron y se fueron, porque hubo muchos conflictos y violencia incluso. Uno de ellos es el de Bonao. El senador de la provincia, Monseñor Noel, ha estado llevando, creo que ustedes mismos han ido a ver el esfuerzo que se está haciendo desde allí, y el gobierno se ha comprometido a invertir dinero. ¿De cuánto es la inversión que se necesita para restablecer algunos de los parques que quedaron vacíos? Mira, lo primero es que ya la mayoría de los parques en general han ido llenándose. Son muy pocos los que quizás quedan con alguna... pero en esos parques hay que invertir. La inversión, lo importante de la Zona Franca es que prácticamente el gobierno casi no tiene que invertir nada, porque la inversión privada lo hace todo. En los parques que son del Estado, hay que hacer algunas inversiones y de hecho lo que me consta es que tanto el ministro Peralta como Industria y Comercio y el mismo presidente han hablado de qué se necesita, han preguntado con la disposición de hacer esas inversiones. Pero más importante que la inversión en sí en el parque, quizás es un comentario, quizás es un llamado a la población, es que en los sitios donde hay ese tipo de situaciones, que incluso algunos están pidiendo que le instalen parques de Zona Franca, es la gente. O sea, tú te vas a algunas ciudades, ¿verdad? Y esas son ciudades que se caracterizan por ser ciudades conflictivas, en donde quizá la gestión de las mismas centrales sindicales, grupos, te crean ambientes que no son propicios para la inversión.
Entonces es muy difícil que una empresa se vaya a instalar, y esa es una pregunta que yo se la hago a cualquiera de tus televidentes, o sea, si tú tienes 100 pesos en los bolsillos, ¿dónde tú lo vas a invertir? Tú lo vas a invertir en el sitio donde tú encuentres las mejores condiciones y garantías. Sí. Garantías del Estado, garantías del sector privado, pero también garantías del sector laboral. Entonces, en algunos sitios, como ese que tú mencionas, Bonao, ahí hay sitios donde en ocasiones han habido excesos de la parte laboral, que sencillamente, si yo voy a montar una fábrica, yo voy a buscar el sitio donde yo tenga más seguridad, más paz laboral y donde yo tenga mejores condiciones. Y eso es algo que no se le puede pedir nada más a la población. Sí. Es un tema que tenemos que trabajarlo todo. Por eso cuando yo hablo de la zona franca del futuro, que es lo que estamos tratando de hacer aquí, es cómo nosotros juntamos lo mejor de la gente que viene a trabajar, de la comunidad que aunque no trabaja aquí, se beneficia directa o indirectamente, sirviendo la comida, con la metalmecánica, con el transporte. O sea, entonces eso es un conjunto de cosas. Fíjate que es interesante que así como a veces se habla de zona franca, que no pagan impuestos, que no todo lo otro, no todo es pagar impuestos, porque sí pagamos y pagamos mucho. Por ejemplo, la seguridad social, las zonas francas son un soporte vital, el principal soporte de la seguridad social, el principal soporte del Infotep. O sea que son agencias del gobierno que de una u otra manera son sustentadas principalmente por los aportes que hace Zona Franca. Solamente para que tengas un número, solamente en el aumento que hay de valor agregado que cada día en la Zona Franca con respecto a las compras locales, a los insumos locales, va en crecimiento continuo. Si antes nosotros, la Zona Franca, compraban 10.000 millones de pesos al mercado local, por ejemplo, al año, ahora mismo están comprando ya más de 50, 60.000 millones de pesos. Eso significa que mucho de eso o paga impuestos o es dinero que el gobierno debe, que las agencias del gobierno deben pedir para que quienes reciben esas ventas, que las ferreterías, que los hoteles, los restaurantes, ese impuesto se paga indirectamente, pero es producido por la gestión de Zona Franca. Entonces eso a veces no se ve y hay otras personas que quizás con alguna intención no lo destacan. Y nosotros ahora mismo nos corresponde destacarlo, que es un aporte extraordinario desde el punto de vista económico. Ustedes están creciendo como corporación de Zona Franca. La cantidad, ustedes tienen demandas o peticiones de empresas para establecerse aquí, se están estableciendo, por eso están creciendo. Sí, a nivel nacional, en estos últimos 2 o 3 años ha habido una demanda importante que ha permitido que los parques se llenen. En el caso de esta corporación, pues nos ha permitido ampliar a un parque nuevo. La demanda en este momento se encuentra todavía una buena demanda, aunque no igual que en los últimos 2 años, porque está llegando a un nivel de madurez, de estabilidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos como país, como sector privado, como gobierno, como sector laboral, a dar el nuevo impulso. O sea, si nosotros veníamos creciendo así y ahora ya esto se está estabilizando, lo que tenemos que ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer para volver a dar el brinco? Hay que dar el brinco. Entonces, esa es la clave. ¿Cuántas empresas tienen ustedes aquí en la corporación? Ahora mismo andamos por las 90 empresas. 90 empresas. Sí, ¿En total de empleo? Casi 200 naves industriales y empleo estamos sobre los 20.000. Los 20.000 empleos. Esto es importante, fíjate que eso cuando se habla de empleo, no es solamente los empleos que están aquí. Si tú te paras en la puerta de ahí, por aquí entra mi gente más todos los días, en transporte. Esa gente tiene que transportarse, tienen que comer, tienen que salud. O sea, hay toda una cantidad de procesos económicos que se derivan de estas empresas. Y ese es el gran punto que hay que destacar. ¿Ustedes tienen alguna política decidida de atracción, por ejemplo, de algún tipo de parque industrial, de algún tipo de empresa para el parque industrial? Bueno, en el parque nuevo que hicimos con el proceso de expansión, nosotros priorizamos, acuérdate que este parque llegó a tener 45.000 empleos
y en el 2005, 2006 por ahí bajamos a 12.000. Nosotros pedimos más de 30.000 empleos aquí, en Santiago, solamente. Solamente en Santiago, sí. La mezcla de nuevas empresas no es lo mismo, porque las condiciones han cambiado y ya no hay a las empresas con mano de obra intensiva, pues han bajado un poco. Pero aunque hemos crecido como parque, la mano de obra no ha crecido igual, lo cual no quiere decir que es malo, porque cuando hablamos de valorizar el sector no solamente se mide por la cantidad de mano de obra, se mide también por la cantidad de exportación, por la cantidad de generación de divisas, por la cantidad de inversiones que se hacen en educación y en toda una serie de temas relacionados a lo que se hace aquí. Por ejemplo, las 45.000 personas que habían antes no tenían necesariamente el mismo nivel, no se demandaba el mismo nivel educacional. Yeah. ¿Qué pasa? Ahora mismo, si antes se invertía por cada persona, por ejemplo, 100 pesos en educación, sí, ahora mismo aquí se está invirtiendo muchísimo más en educación. Yeah. Entonces, es una mejora no solamente cuantitativa, sino también cualitativa de las personas que se encuentran laborando en los parques de zona franca. Y el CAPEX, por ejemplo, desempeña el papel de formar a esas personas, capacitarlas, asumir las innovaciones que llegan y incluirlas en el mercado de trabajo. Nosotros tenemos un plan estratégico de 5 años que se hizo 2010-2015 y ahora estamos en el desarrollo de la segunda parte 2015-2020, que tiene varios elementos. Uno de los elementos principales que nosotros le damos mayor importancia es el tema de la educación y la capacitación. A nivel interno, nosotros desarrollamos CAPEX como Centro de Innovación y Capacitación con la intención de varias cosas. Primero, actualizar. O sea, cada año llegan tecnologías nuevas, certificaciones nuevas. O sea, saca un ingeniero que tiene 20 años trabajando, si ese no se actualiza, no tenemos nada. Yeah. Entonces, este es un centro que busca primero mantener actualizado con todos los estándares internacionales a las personas que laboran aquí en el parque. Pero también nuestra visión en tema educativo es, queremos comenzar desde la base. La base es, este parque desarrolló los primeros 3 centros de atención primaria, hace 20 y tantos años. Sí. Eso permitió que muchos niños salían de ahí con unos niveles superiores a lo del estándar, sí, de las escuelas públicas, vamos a decir. Entonces, no hacemos nada sacando muchachos con un buen nivel aquí y que después, lo que queremos es que ese eslabón, se vayan llenando esos eslabones, que tú puedas tener desde el origen, que podamos ayudar, y en eso estamos trabajando con las escuelas del entorno, trabajando con los politécnicos y con las universidades, tratando de que las universidades agreguen a los pensum de las principales carreras que impactan en zona franca las materias y las actualizaciones que necesitamos. En el interín de eso, CAPES juega un rol de actualización. ¿Infotep les apoya? Sí, hemos recibido, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, hemos recibido un apoyo mucho mayor. Ya. ¿Y la comunidad alrededor de este parque industrial Víctor Espallamera? La comunidad que está alrededor, que son trabajadores, por supuesto, y que debe estar creciendo, por ejemplo. ¿Cuál es la posición o la actitud que ustedes perciben que tiene ante ustedes? Bueno, ¿es de colaboración? Sí, recuerda que en el master plan que te explicaba, así como te dije de educación, otro de los renglones es trabajar con la comunidad. Nosotros preparamos un estudio demográfico de los 8 barrios del entorno del parque, que representa el 30% de la población de Santiago. Y diseñamos diferentes proyectos para trabajar con esa comunidad en diferentes ambientes, en diferentes ámbitos. Y nosotros, pues, siempre la corporación, pues, yo creo que ha tenido un nivel muy alto de aceptación y de respeto de la comunidad, como también la corporación y las empresas del parque han tenido también un alto nivel de respeto por la población. Yeah. Solo para que tengas una idea, Cienfuegos, la corporación representa el 18% de la población económicamente activa de Cienfuegos, yeah, lo que significa que por ahí tú mides el impacto directo
que tiene el parque en esa comunidad. Ya. Entonces es una relación que necesariamente tiene que ser de ganar-ganar. Ya. Ustedes llegan hasta esas comunidades con propuestas, con apoyo en el ámbito educativo, Correcto. de salud Correcto. Y de otras demandas. Correcto, principalmente a través primariamente a través de las personas que trabajan en el parque, pero también a través de diferentes organismos, instituciones sociales que trabajan en esos. Ya. Finalmente, Miki, ¿cuánto tiempo nos va a llevar a nosotros como país poder incorporar ese nuevo concepto, nuevo modelo que usted que me has dicho de zona franca del futuro? Bueno, esos son temas que, como te dije al principio, tú no vas y lo compras en un supermercado. Ya. Tú lo escribes, desarrollas un concepto que ya se viene hablando, nosotros lo venimos aplicando hace 2 o 3 años, pero tiene que comenzar, ese es un concepto que tiene que ser abrazado por todo el mundo. Todo el mundo es quién, los demás parques, los demás empresarios, el sector gobierno principalmente, que debe dar un lineamiento de decir, bueno, así como por ejemplo el presidente decía, el sector turismo, nosotros queremos 10 millones de turistas. Esa es una directriz clara. Cuando ese mensaje llega a la comunidad internacional de inversionistas en hotelería, es un mensaje contundente, es vengan a invertir aquí que nosotros vamos a dar el apoyo para llegar a los 10 millones de turistas. Entonces, lo mismo ha venido ocurriendo en cierto modo, cuando el presidente dice, vayan fuera a sus principales funcionarios, promuevan el sector, y cuando han habido problemas con otros organismos del Estado, el presidente manda una señal, esa es una buena cosa. Entonces, asimismo, el concepto de las zonas francas, como lo estamos nosotros promoviendo, también tiene que ser abrazado por la comunidad y los demás sectores, el sector laboral, el sector sindical. O sea, tiene que haber una conciencia y tiene que haber una aceptación y un deseo de que ese sector se convierta y siga siendo un motor de desarrollo. Bueno. Aparecen 10 economistas por ahí que siempre se oponen a todo y lo critican todo, pero la realidad es que actualmente las zonas francas siguen siendo cada día más valoradas por los diferentes países. Esta semana pasaba un Twitter de, por ejemplo, Londres. O sea, está apostando a desarrollo de zonas francas ahora mismo, de una manera más contundente. Panamá haciendo inversiones enormes en el tema de zonas francas. Porque la zona franca no es más que un mecanismo que utilizan los países para poder nivelar su nivel de competitividad con respecto a otros países que tienen otras ventajas comparativas. Qué bueno. Bien. Miki, muchísimas gracias. Te agradecemos por aceptar que viniéramos aquí a Santiago a conversar contigo y con tu equipo sobre lo que están haciendo ustedes en esta corporación de Zona Franca de Santiago. Les deseamos éxito y ojalá que puedan modificar el reglamento de la ley y seguir adelante, que lo que el presidente le ha prometido que lo pueda cumplir. Lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, así que valoramos mucho tu visita nuevamente y te agradecemos en nombre de todas las personas que laboran en este parque y en la Zona Franca de Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señores, por la compañía en a partir de ahora, desde Santiago. Como habíamos prometido, Katy Lizardo es la directora de Estrategia y Comunicación Corporativa del Consorcio de Empresas Industriales de Zona Franca de Santiago, la corporación, como se le conoce. Muchas gracias, Katy, por aceptar esta conversación. Nos interesa hablar de un tema que sigue estando en boga y que es parte de la responsabilidad social corporativa que la empresa asume voluntariamente para entregar algo de lo que reciben de la comunidad y a la comunidad. En este caso, ustedes tienen un programa de responsabilidad social corporativa que está dividido en 2 partes, un programa como a 10 años, de acuerdo a lo que me dijo Miki Lama. ¿Cuál es la etapa que ustedes están desarrollando en este momento de responsabilidad social corporativa como corporación? Muchas gracias, don Fausto. Nuestra responsabilidad social corporativa está
muy ligada a la gestión de la inversión social productiva, porque nosotros como entes generadores de empleo y de desarrollo creemos en la inversión en el capital humano. Y arranco con el capital humano porque es el primer eje que estamos desarrollando en este momento. Bajo la sombrilla estamos trabajando el área de educación, el área de salud, medio ambiente, energías renovables. ¿Y eso ustedes lo trabajan con las personas directamente vinculadas con el parque o con las que están indirectamente vinculadas? Con ¿Empleo directo, empleo indirecto? Con ambas. Con Trabajamos con los habitantes del parque, habitantes del parque y de toda la comunidad aledaña a la Corporación Zona Franca. Tomando en cuenta el vínculo que ellos tienen, porque la mayor parte de las personas que viven por aquí también tienen trabajo aquí. Así es. Así es. La mayoría de los empleados, el 80%. El 80%. Vive en comunidades aledañas. Así es. ¿Y cuáles son las temáticas que ustedes han descubierto o conocido que son de verdad importantes? Educación, salud, vivienda, medio ambiente. Dentro de ellas, ¿cuáles son las más urgentes? Yo diría que la base y la raíz es la educación. Pues en este mundo de alta tecnología y de mucha información, ya no necesariamente lo que se toma más en cuenta en el ser humano, en el colaborador, es su currículum, de su carrera, su maestría, su posgrado, aunque tienen un peso importante. Ya el mundo y la tendencia pide un ser humano más elaborado, una persona conectada con sus valores, una persona que se gestione desde principios éticos y que sepa gestionarse a sí mismo, gestionar a otras personas. ¿El centro de capacitación es parte de esa responsabilidad social? Sí, claro. ¿Es parte? Sí, claro. Ya. El Centro de Capacitación e Innovación Profesional CAPEX es Sí. el brazo educativo de la Corporación Zona Franca Santiago y tenemos gran responsabilidad en llevar a cabo todos los programas relacionados a formación, capacitación y desarrollo del talento humano. Ya. Así es. En ese caso, ustedes elaboran cursos dependiendo de las necesidades del parque o de lo que la gente estaría demandando desde fuera. ¿Cómo lo hacen? El primer objetivo es encuestamos a las empresas para saber qué recursos necesita. Luego entonces tocamos la comunidad, especialmente los jóvenes, tenemos varios programas con jóvenes, y entran a un programa de formación que se llama empleabilidad. Ese programa primero los forma en las habilidades blandas que son tan importantes en el mundo de hoy en lo adelante, como la inteligencia emocional, la empatía, la escucha activa, el compromiso, una mente global. Y luego que hacen ese módulo, entonces pasan a los cursos técnicos requeridos por las empresas del parque y ya también del mercado local. ¿Y qué hacen ustedes, por ejemplo, con jóvenes, niños, niñas, adolescentes, que obviamente debe ser muy numerosa la cantidad de personas que hay aquí que están en ese grupo etario? Comenzando con los niños, tenemos 5 estancias infantiles alrededor de Zona Franca, donde las madres que laboran aquí pues dejan sus hijos ahí y esa educación es superior, la que ellos están recibiendo. Luego, si nos vamos a los jóvenes, tenemos varios programas. Perdón, estancias infantiles que reciben niños y niñas mientras sus madres y padres están trabajando en el parque. Es correcto. Nosotros fuimos los impulsores de esas estancias infantiles porque ya son manejadas por la Seguridad Social. Y sí tenemos un vínculo muy estrecho con ellos. ¿Y qué trabajo realizan ustedes con personas de la tercera edad, por ejemplo? Nosotros tenemos que los hay también. Los hay también. Tenemos un programa que se llama Taller de Padres, Viviendo en Valores. Y trabajamos con los padres del parque y de la comunidad, tratando de aunar el trabajo que estamos haciendo con los jóvenes. Con los jóvenes, que ya hemos formado más de 1.200 y con una inserción laboral de un 63%, que es un número muy importante. Con los jóvenes lo trabajamos a través de Alerta Joven y USAID. Nosotros somos aliados de ellos y los estamos formando en esos programas técnicos y de habilidades blandas que les comenté. Entonces no ganamos nada si formamos los jóvenes y regresan a casa, regresan a su comunidad y no tienen quien le dé continuidad. Entonces, para poder enlazar lo que estamos haciendo con los jóvenes, también estamos trabajando con los padres. Con los padres. Y las personas que ya han finalizado su etapa productiva, que pueden hacer un aporte y que están
digamos, a la espera de que alguien también piense en ello? ¿Ustedes qué tienen para esa persona? Nosotros hemos realizado programas con la Fiscalía y el Ministerio Público, programas en paz de género y prevención de violencia intrafamiliar. Y ese es un tema muy amplio, porque a veces en las comunidades y en el día a día no se toma en cuenta que hasta con un tono de voz fuera del lugar o con un lenguaje corporal diferente estamos ya agrediendo a los demás. Y ese programa hemos formado más de 5.000 personas, empleados y de la comunidad, y creo que ahí hemos tocado la tercera edad. Para nosotros es de mucha satisfacción y nos sentimos sumamente agradecidas de la Corporación Zona Franca por la confianza y la credibilidad que tuvo en nosotros al ofertarnos un centro de terapia como el que nos regalaron. Con esto nosotros podemos mantener, vamos a decir, si no totalmente, una gran ayuda al hospicio, que es parte de nuestro afán diario, llevar a cada uno de nuestros ancianos el bienestar de salud, de comida, de cuidado, de limpieza. Es realmente tener una casa para nuestros adultos mayores. Tenemos que hacer trabajo, sobre todo con la niñez, la juventud, para que aprendan a valorar a sus ancianos y darle el respeto y el cuidado que merecen. Que en los últimos 3 años, desde que se hizo la ampliación facilitada por la Corporación Zona Franca de Santiago, nosotros hemos dado casi 50.000 sesiones y hemos atendido a casi 9.000 pacientes. Tenemos un promedio de asistencia de alrededor de 70 pacientes diarios. Eso nos ayuda. La parte, es decir, los beneficios económicos que se generan en esa unidad productiva nos ayuda con el mantenimiento del Hospicio San Vicente de Paúl. Y en el tema de la mujer o las mujeres, ¿hay algún programa que tome en cuenta aspectos como violencia intrafamiliar, inserción de la mujer, igualdad, por ejemplo, de género? Hemos trabajado el tema de la mujer con el tema de paz de género y con el tema de guardarla y cuidarla como un ente primordial en la familia. Y siempre tenemos programas en CAPEX para formar a la mujer y en temas de emprendedurismo. ¿No hay diferencia en términos de formación entre mujeres y hombres? No. ¿Es mixto? ¿Todo eso se vincula uno con otro, no? Todos los programas son mixtos. Y en materia de medio ambiente, alrededor del parque pude hacer un recorrido y he visto que incluso hay una calle que divide el parque en dos, en donde se acumula mucha basura y parece que hay dificultades ahí. ¿Qué ustedes se plantean en términos de medio ambiente, por ejemplo, para resolver este problema? Nosotros trabajamos de la mano con la comunidad y la alcaldía tiene un asiento en nuestro consejo directivo y se han plantado proyectos para hacer mejora de esa viabilidad, ver si podemos redireccionar los camiones que vienen con la carga de los residuos sólidos. Porque pasan por ahí, ¿no? Por otra vía, pasan por el mismo centro de la zona franca. Y eso contamina, eso da una mala imagen cuando tenemos inversionistas extranjeros y a los mismos empleados. Entonces, hay un proyecto que se ha propuesto para hacer mejora en esa área. Con medio ambiente, nosotros tenemos dentro del parque, me parece que son 14.000 metros que van a ser destinados a un bosque ecológico industrial, con la finalidad de aportar en ese bosque como pulmón del parque y de la comunidad, y que la comunidad tenga acceso a senderismo, a recreación, a ejercitarse. Y en este momento estamos en la fase de formulación y hablando con diferentes consultores y diferentes entes y agencias nacionales e internacionales en ese tema. Y creo que eso va a agregar mucho valor. Primero, el Plan Sierra es una organización conformada por una alianza entre el Estado Dominicano y la sociedad civil. Podemos decir que la región de la Sierra conforma la microcuenca, una de las microcuencas cuenca más importante de la República Dominicana. Esta organización, conformada por la alianza, como le decía, con el Estado Dominicano y la sociedad civil, tiene como misión ejecutar
el plan de desarrollo de la sierra. Entonces, el plan de desarrollo de la sierra tiene como finalidad el aumento de la cobertura de bosque y brindar facilidad para que los habitantes mejoren su calidad de vida. El apoyo de la Corporación de Zona Franca ha sido muy grande porque primero comenzó con el apoyo moral y de liderazgo de esta institución. El Plan Sierra se creó en el 1979 y la Corporación de Zona Franca siempre ha sido miembro de la Junta Directiva del Plan Sierra. La Zona Franca nos está ayudando a producir agua, a aumentar significativamente la producción de agua constante. Nuestra meta es llegar al punto de equilibrio donde la sierra tenga la cobertura ideal para producir lo que yo le dije en el principio, agua limpia y constante, ¿a través de qué? Del bosque que protege el suelo de la erosión y que ayuda a la infiltración. Entonces, con la Zona Franca, nuestra meta es conseguir esa misión del Plan Sierra, que es llegar a nuestra cobertura ideal para que la sierra cumpla su función para la línea noroeste, para Santiago y para el país. En materia de déficit habitacional, mejoría de viviendas que están en precarias condiciones, ¿hay algún programa que ustedes tengan, presupuesto? Tenemos también un proyecto en la fase de formulación para viviendas. Sí. Unas 1.500 viviendas, tenemos los terrenos ya adquiridos, están notificados, y esas viviendas van a ser dirigidas a la comunidad, no solamente a los empleados del parque, tomando en cuenta, claro, las personas que laboran aquí, pero también las personas alrededor. Y lo que estamos pensando, tal como decía el señor Lama anteriormente, es con la idea de ciudad sustentable y bienestar colectivo. Nosotros no nos enfocamos solamente en los empleados del parque, sino que nos enfocamos en la comunidad, en Santiago y en la región, y cada acción que nosotros tomamos es con ese fin en mente, porque no podemos quedarnos entre las paredes de Zona Franca, tenemos que abrirnos hacia afuera, claro. Y es lo que hemos estado haciendo y cada vez vamos a hacer más con ese propósito de bienestar colectivo. Ya. Me hablaste del programa Alerta Joven, que es un programa relacionado con salud especialmente para jóvenes y educación. Educación. Sí. Me gustaría saber, en materia de salud, ¿qué tienen ustedes tomando en cuenta toda la diversidad que viene dentro y fuera del parque? Nosotros tenemos varios programas preventivos que van en apoyo y en beneficio, de igual manera, a los empleados del parque y a la comunidad. Como ejemplo, cito uno de ellos, que es la campaña Porque Te Quiero, que ya hemos realizado en octubre. Este año sería ya el tercer año consecutivo, donde se realizan un sinnúmero de estudios y seguimiento a las mujeres que laboran, esposas de los empleados masculinos y las de la comunidad también. Y tenemos varios casos de éxito. Para la campaña de este año tenemos 6 casos de éxito que vamos a dejar saber. Además tenemos una policlínica dentro del parque, también tenemos servicios dentales a precios asequibles, y también tenemos en proyecto un centro de atención primaria, Médica Piven, ya fuera de Zona Franca para el beneficio de todos y de la comunidad. La Universidad ISA fue invitada a formar parte del Consejo Directivo de la Corporación de Zona Franca de Santiago. Pero esto no es lo que ha distinguido esta relación que a nuestro juicio ha sido muy exitosa entre la corporación e ISA. El objetivo de la corporación como un ente de desarrollo económico, social, ha estado vinculado con el mejoramiento de la calidad de vida de Santiago. Trabajar con el hombre de Santiago, con la mujer de Santiago. Crear empleo, generar riqueza, calidad de vida. Y eso se corresponde también con el propósito de la universidad. El Ayuntamiento de Santiago tiene manifiesta colaboración con los programas que ustedes tienen.
Yo diría si que... si el alcalde se siente en el consejo directivo, asiste a las reuniones del consejo directivo de la corporación. El alcalde asignó uno de sus ejecutivos, que es quien los representa en las reuniones, y entiendo que sí, que nosotros recibimos colaboración y que tenemos un diálogo que cada vez esperamos sea más abierto y más colaborativo para poder seguir creciendo estos programas en beneficio de la comunidad. Claro, porque todas las personas que están aquí y que de algún modo están alrededor del parque industrial son personas que pertenecen al municipio principal de aquí de la provincia de Santiago. Así es. Katy, muchísimas gracias por esta conversación y por las informaciones que nos ha ofrecido. Te agradecemos mucho como directora de estrategia de la Corporación de Zona Franca de Santiago y de comunicación también, por supuesto. Y agradecemos muchísimo toda la colaboración que has tenido para que nosotros podamos venir aquí a Santiago a conversar y a ver tantas cosas interesantes. Muchas gracias, Muchísimas gracias, don Fausto. Muy bien.